Que levante. Kaixo Mikel, Oquetorri, bienvenido Coño. Bueno, yo llevo deseando hablar contigo desde que interveniste en un foro, en el foro de las barricadas, no sé si te acuerdas, el año 2007, por ahí, a esas alturas. Sí. Y he venido un poco tarde, pero tengo ganas de hacerte algunas preguntas, sobre todo de carácter histórico, que son las que más me interesan. Te las voy a hacer todas seguidas para que, como están relacionadas, para que después te puedas explayar un poco. La primera, que tú como militante de ETA, ¿cuál era la influencia que podía tener un personaje tan importante para la historia de ETA, pero luego tan poco reconocido como el antiguo miliciano y militante confederal Félix Liquiniano y su compañera Casilda Rodríguez, que podía representar ahí un poco una pequeña influencia libertaria? Después, ¿cuáles fueron tus relaciones con Emilio López Adán, con Belcha, que más adelante ha derivado en posiciones libertarias? También te quería, porque me ha extrañado mucho que hayas dicho que en el año 69 tú eras comunista y eras más proclive a crear un partido comunista basquista, o sea, más en el estilo de Taberri o de esta asamblea. Entonces te quería preguntar, en aquellos años y después, ¿cómo viste el surgimiento, la irrupción de la autonomía obrera en Euskadi? Y si tuvisteis alguna relación desde Askatasuna con los comandos autónomos anticapitalistas. Y ya por último, cuando has hablado de la lucha armada, pues bueno, hace 30 años ya estaba en su finalización. Había tres organizaciones, bueno, dos organizaciones y los comandos autónomos. Cada una preconizaba una idea diferente sobre la lucha armada. Entonces, bueno, pues ¿cómo ves también todo eso? Y nada más. Sí. Bueno, podéis ir pidiendo turno de palabra y yo me acerco y os paso el micro mientras él explora. Vamos uno a uno. Sí. Bueno, conocí muy bien a Félix y a Casilda. De hecho, con mi compañera y nuestros hijos estuvimos un verano hospedados en su casa. Teníamos una relación, yo diría que muy intensa y amistosa. Antes de que tengo una serie de diapositivas de sus obras pictóricas y del logotipo que ETA adoptaría años más tarde, cuando estaba todavía trabajando con él, con la Gubia y el martirio. Justo, no sé si venía de acabarle o todavía le quedaba algún retoque a la serpiente y al hacha. Yo creo que fue más una opción de Félix que de Casilda el de aproximarse a los jóvenes de ETA. Casilda luego también. Y esto, recordadme luego que os explique mi versión. Estoy trabajando en una tesis doctoral ahora sobre la historia de Askatasuna y el periodo, los libertarios en la transición en Euskadi. La capacidad que tuvo ETA y su mundo de absorción de todo lo que en Euskadi salía desde su casa, desde su familia rebelde, de toda persona que salía rebelde, fue inmensa. Yo creo que una de las hipótesis en la que estoy trabajando es que no hubo más libertarios en Euskadi porque esa capacidad de absorción del movimiento de la izquierda abertzale, de ETA y de sus entornos fue tan potente que la inmensa mayoría de los libertarios acabaron en ese entorno. Félix sufrió de alguna manera ese síndrome y un síndrome de Estocolmo. Algunas de las armas que tuvimos en ETA en los años 60 las había suministrado la CNT y Félix y el de Sestao, Ángel Aransáez y Chapuso, con los que tuve una relación fraterna y excepcional en aquellos años. De hecho, yo les hice el Euskadi Confederado durante varias ediciones en los años del 73 al 76, 77. Por eso, Félix se decepcionó con el movimiento anarquista y sobre todo con la CNT. Los debates internos, sabéis que hubo una CNT que en los historiadores
llama la CNT política, que es la que volvió a arroparse en torno, es difícil decir en torno para anarquistas, a Martínez Prieto, ¿no? Y Chapuso, pero era más posibilista, y rompieron con la CNT de Federica Monseni en el exilio. Hubo luego una reunificación, creo que allá por el 75, cito de memoria, o sea, pero en todos los años de la ruptura estas dos partes estuvieron enfrentadas y separadas. Félix yo creo que rompió también con la segunda y se arrimó a ETA porque le gustaba la juventud, le gustaba la revolución, disfrutaba con los jóvenes rebeldes que llegaban del otro lado y les daba albergue, cobijo, ideas en su casa y entorno. ¿Qué influencia preguntabas? Sinceramente, escasa, muy escasa. Salvo en algunos de nosotros y en gente como Belcha y el universo de la revista que creó, que se llamaba Gatasca, que crearon unos cuantos compañeros en Bruselas, que fue un poco la cuna de la primera autonomía obrera en aquellos años, un marxismo heterodoxo del que bebe Laya y Laya Bay fundamentalmente, en el que está el Donostiarrón, no sé si os suenan estos nombres. Fue secretario general de Laya Bay y de Laya. Este también fue amigo de Félix. De hecho, yo creo que nos pusieron en contacto con Félix y Casilda, creo que nos pusieron en contacto esta gente de Gatasca en Bruselas. Al saber que nosotros éramos libertarios, nos dijeron, coño, en Biarritz hay una gente que tenéis que conocer cuando vayáis. Nos facilitaron teléfono y demás y contactamos con Félix a través de ellos. Pero la influencia muy escasa. Te digo porque la primera ponencia anarquista que yo hice fue en 1970, se publicó en el primer número de Askatasuna, es un guide de ideas de alguien que está en tránsito de alguna parte hacia alguna otra, pero interesante por lo que denota históricamente. Y con aquella ponencia, dirigentes de ETA, que luego se pasarían a los polibilis, me pidieron que les diese un tiempo para debatirla internamente y ver si la adoptaban como una vía dentro. ETA estaba en aquellos años llena de escisiones, de planteamientos y muy desnortada. Había habido caídas tremendas, desmantelamientos, prácticamente no había quedado nada del interior. Y yo creo que aquello fue también un juego. Es decir, creo que yo tampoco he tenido nunca influencia, a pesar de que en algunos momentos les gustase quizá a algunos de ellos hacerme ver que podía tenerla, ¿no? Por eso la izquierda berchale ha sido todo lo contrario. Ha sido una asunción de todo lo que nacía rebelde en el País Vasco. Y Belcha ha sido un hombre que ha estado en ese entorno. Él lo definía, creo que sigo teniendo excelente relación con él, es un hombre al que respeto y aprecio mucho. Y nos decía una vez a mi compañera y a mí en Bruselas que cada uno muerde la parte de la manzana que le da su boca. Esa era una teoría que a él le llevaba a, siendo igual, incluso más libertario que yo, a estar en el entorno de ETA mucho más introducido, mucho más comprometido de lo que yo he estado nunca desde que la dejé en 1969 o 1970, pongamos. Ese es Belcha. Y Belcha ha defendido los comandos autónomos y ha defendido ese universo. Hoy está preocupadísimo por los presos de ETA, a los que probablemente dejen en la estacada un montón de militantes que han vivido de los réditos que aportaba su sacrificio, y todo eso causa un inmenso dolor y una gran preocupación. Es tremendo que desde 1977 que se hace la amnistía y desde 1982 que llega un socialismo el que es de España, el socialismo que tiene lugar en las condiciones históricas
y objetivas de aquel momento, el de Felipe González, que llega con mayoría absoluta y se puede instalar en el poder. La continuidad de ETA no tiene sentido. De ETA como organización militar, de ETA como organización política o como organización global que intente movilizar y organizar al pueblo para avanzar por una vía de contestación cívica, social, etcétera, había tenido mucho sentido. De la ETA que prosiguió por ese camino es una catástrofe. Para ella, para todos los presos, para todos nosotros, una catástrofe. En cuanto a la autonomía obrera, yo simpatizo mucho con la autonomía obrera, la he defendido. Creo que son una gran aportación. En los años 60 en Francia y en otros países europeos se recuperan algunos teóricos de la autonomía obrera en torno a colectivos y revistas como Socialismo Barbarie,